Son mascotas hogareñas. Un cerdo y un caballo son animales domesticables. El delfín rosado y el demonio de Tasmania son especies exóticas. El yeti y el nahuelito son bestias mitológicas. Pablo Célico y Federico Serravalle son criaturas salvajes. Los sábados de 12 a 16. Criaturas salvajes. XL. 4 horas de furia extra large. Por Vorterix Mar del Plata. Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Vorterix FM 104.5 MHz. Vorterix FM. La evolución de la radio. La evolución de la radio. Vorterix MDQ. 2 guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Nueve, 10 minutos, entramos en el tercer bloque de Vuelta por el Universo de hoy. Nos escribe Jorgelina, que me dice que nos está escuchando mientras está de guardia, nos manda saludos y besos, y nos actualiza diciendo que tanques israelíes están rodeando hospitales en Gaza. Bueno, no habíamos hablado aún del tema de cómo va el conflicto en la Franja de Gaza, pero justamente las últimas noticias indican el ataque a hospitales en el norte de la Franja de Gaza, uno de los hospitales rodeado de tanques, mientras otros centros de salud afirman haber sufrido daños por los ataques israelíes, ¿no? Un hospital de Gaza está rodeado por tanques israelíes, según declaró su director a la CNN, noticias de la CNN, mientras se reporta que el mayor centro de salud del territorio fue objeto de un bombardeo, lo que aumenta los temores de que la campaña militar israelí ponga aún más en peligro a los pacientes y al personal médico de Gaza, que claramente han sido objetivo de bombardeos y de ataques durante este mes que lleva ya la ofensiva israelí, la guerra de Israel en la Franja de Gaza. Sí, ya llevamos más de un mes y bueno, se actualizó también la cifra de personas muertas, asesinadas, y estamos, por lo menos el número que se dio ayer era de 11.078, y hay algunas fuentes del gobierno de Estados Unidos que dicen que podría llegar hasta duplicarse porque hay muchísima gente bajo los escombros. La cantidad de muertos que se va actualizando todos los días tiene que ver con gente que es encontrada y que aparte pueden llegar a identificar, son claro, muertos con documentos. No siempre se puede identificar a los fallecidos. No siempre se puede identificar, y porque se había puesto en duda la cantidad de muertos que el Ministerio de Salud de Gaza. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de Gaza está controlado por lo que era el gobierno de Gaza hasta ahora, que lo sigue siendo, digo que es el gobierno de Hamas. Y de alguna forma se estaba intentando como minimizar la cifra, bueno, que no eran tantos. Pero la realidad es que Cruz Roja, sí, todos los organismos Unidas, internacionales, todos los organismos dan por cierta la cifra. Y dicen que es mayor. Y dicen que es mayor, e inclusive en otras guerras, como fueron la del 2021, la del 2014, todas las que hubo 2012... siempre las cifras de muertos que daban a conocer el Ministerio de Salud de Gaza terminaban corroborándose por otro tipo de organizaciones también. Pero bueno, también decíamos que tenemos varios escándalos para hoy, y tenemos, bueno, del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, desde Uruguay, al periodista Graciano Pascale. Muchas gracias, Graciano, por la comunicación. Un escándalo en el gobierno uruguayo, con la renuncia del canciller, bueno, el desplazamiento de otros funcionarios. Comentanos un poco, Graciano, de qué va este escándalo que involucra un pasaporte a un narcotraficante, de acuerdo a la información que trasciende. Así es, buenos días, mucho gusto en estar en contacto con ustedes nuevamente.
Ojalá que la comunicación esté acorde con la calidad que los oyentes requieren. Yo tengo alguna dificultad para, sintonizarlos y escuchar el audio y el video correctamente, pero espero que esa dificultad no la tengan ustedes. Con relación a tu pregunta, bueno, se trata de el otorgamiento de un pasaporte hace un par de años a un uruguayo que estaba detenido en Emiratos Árabes, en Dubái, procedente de Paraguay, que había ingresado a ese lugar con un pasaporte paraguayo falsificado. Es decir, un pasaporte en el que constaba su nombre correcto, pero no había sido emitido por las autoridades de Paraguay, sino que ha sido falsificado. Este uruguayo, Sebastián Marcet, vinculado incluso en Uruguay en actividades del narcotráfico, salió del Uruguay y, digamos, hizo, por decirlo de alguna manera, carrera en el mundo del narcotráfico hasta escalar a lugares importantes con personas y narcotraficantes de peso en Paraguay y en otras zonas de América. Incluso se le vincula al asesinato del fiscal Pecci en Colombia, fiscal paraguayo Pecci, que investigaba las actividades de esta banda de narcotraficantes y que habría sido asesinado por sicarios colombianos. Este uruguayo es detenido, como decíamos, en Dubái, pero invocando su nacionalidad uruguaya y a los efectos de poder obtener la libertad, justificando su verdadera identidad, solicita el pasaporte uruguayo. Lo solicita en el marco de una normativa que hasta ese momento, por lo menos, hasta el momento en que él lo solicita, permitía el otorgamiento de pasaporte a uruguayos que, habiendo tenido antecedentes judiciales, antecedentes penales, los mismos habían caducado en virtud de haberse cerrado la causa por la cual habían sido sometidos a proceso penal. Invocando esta norma, entonces, que data de la época del gobierno del presidente Mujica, se pone en marcha un proceso que desemboca en el otorgamiento del pasaporte. ¿Qué sucede en el medio? Los pasaportes en Uruguay son emitidos y corresponden, es un documento de identidad, el documento de identidad que es válido internacionalmente, y por lo tanto es emitido por el Ministerio del Interior, el mismo ministerio que otorga la cédula de identidad, que es el documento que prueba, digamos, nuestra identidad en territorio uruguayo. Fuera del país, obviamente, la cédula no tiene valor, y lo que tiene valor es el pasaporte. En Uruguay, el pasaporte lo emite el Ministerio del Interior. Pero, fuera del Uruguay, cuando un uruguayo extravía su pasaporte o necesita hacerlo desde cero, porque tiene derecho a hacerlo, porque es uruguayo, porque es hijo de padres uruguayos, ahí la oficina correspondiente es el Consulado de Uruguay, donde esa persona se encuentra, el consulado más cercano, que depende de Cancillería. Es decir, que en el otorgamiento del pasaporte al señor Marcet intervino la Cancillería a través del consulado en ese país, donde estaba detenido, y el Ministerio del Interior informa, a través de la oficina pertinente que lleva los registros penales, informa los antecedentes que tiene. En el análisis de la información entre, en aquel momento, la subsecretaria de Relaciones Exteriores en ejercicio del Ministerio, Carolina H., y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, hay un intercambio de información a nivel privado, a nivel de WhatsApp, de llamadas telefónicas, en los cuales Maciel advierte a la subsecretaria de Relaciones Exteriores que esta persona era un narcotraficante, que tenía antecedentes en Uruguay y que la información que poseía Uruguay era que estaba vinculada a bandas internacionales. Esta información llega a conocimiento de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero el proceso sigue adelante. La cónsul uruguaya en el lugar donde estaba detenido toma huellas digitales, fotografía, etcétera, envía eso para procesar el pasaporte. Ese pasaporte finalmente es otorgado. Repito, en ese momento conforme a la normativa que existía. Pocos meses después, la noticia, que hasta ese momento era un trámite burocrático interno, toma estado público a través de una información periodística que dice que Uruguay expidió el pasaporte a un narcotraficante detenido en el exterior. Se imaginarán las alarmas que se encendieron. Claro. ¿Cómo pudo ser posible esto? ¿Cómo puede ser que un narcotraficante que está detenido
por usar un pasaporte paraguayo falso, recibe el pasaporte uruguayo. Y ahí comienza un largo, digamos, proceso político, sobre todo. Hay interpelaciones en el Parlamento, concurren los ministros, y a partir de ese momento, los funcionarios que estuvieron involucrados, de alguna manera tratan de salvar su responsabilidad. El subsecretario del Interior dice, no, momentito, yo advertí que esta persona tenía antecedentes. La subsecretaria dice, yo estaba obligada a otorgar el pasaporte porque la normativa así lo determinaba en ese momento. Luego se modificó a raíz de este caso. En el intermedio sucede una reunión entre el abogado del señor Marcet, Alejandro Balbi, que es además, es algo anecdótico, pero para que lo ubiquen, es presidente del Club Nacional de Fútbol, que es uno de los dos equipos de fútbol más populares y más importantes del Uruguay, y a raíz de esa, digamos, relación en la directiva del Club Nacional de Fútbol, hay una relación personal entre la familia de Balbi y la familia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, porque su tío, el economista Eduardo H., ha sido presidente de Nacional, integra la directiva, representó el club en la Asociación Uruguaya de Fútbol y es una persona, digamos, de larga trayectoria en el mundo futbolístico. Y de ahí nace un vínculo con Balbi, el abogado de Marcet, y obviamente a partir de ese vínculo hay un conocimiento personal con la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Se produce esta reunión y luego de esta reunión, bueno, se agilita el otorgamiento del pasaporte, llega un poder de Marcet de Emiratos Árabes a Uruguay a favor de su hermano, este retira el pasaporte en la Cancillería y lo hace llegar a su hermano, que con ese pasaporte es liberado de la cárcel y luego sale de ese país y se le pierde el rastro. Hasta ahí los hechos narrados como una crónica periodística. A partir de esos hechos, como decía, se pone en marcha un proceso de tipo político, donde en el Parlamento se juzga la responsabilidad de los funcionarios que habían tenido participación. En un hecho, repito, que se ajustaba a la ley, a la normativa, pero que hizo mucho ruido, porque ese individuo en ese momento, si bien en aquel momento era casi un desconocido para Uruguay, la difusión de esta noticia, su vinculación con el asesinato del fiscal Pecci en Colombia, hace que pase a primer plano. Y ahí comienza un largo proceso que termina hace pocos días cuando, por supuesto, que omití decir que a raíz del debate político, el asunto llega a la justicia. O sea, es elevada la denuncia, luego de las actuaciones parlamentarias, es elevada la denuncia a la justicia, que toma cartas en el asunto para saber si efectivamente había habido alguna responsabilidad que entrara dentro de lo que podría ser el Código Penal y alguien hubiera incurrido en algún delito. En el marco de esa investigación judicial, la subsecretaria Carolina H. acerca al fiscal que estaba investigando, el fiscal Machado, acerca una grabación de una conversación privada que ella mantuvo con el hasta entonces canciller Bustillo, que dicho sea de paso había sido funcionario y embajador uruguayo en la República Argentina hace algunos años en el gobierno del Frente Amplio. Y además con una relación personal de mucha amistad con el actual presidente Alberto Fernández, al punto de que Alberto Fernández, cuando iba a España de viaje, se alojaba en la casa de Bustillo, que en ese momento era embajador uruguayo en Madrid. O sea que hasta tenemos un punto de conexión de esta crónica con la República Argentina a través de la relación personal entre ambos funcionarios de jerarquía. Volvemos a la grabación que aporta Carolina H. Allí, repito, una conversación privada, la subsecretaria H. graba esta conversación, la mantiene oculta por más de un año y medio, y en el curso de ese proceso, otra información importante, a raíz del conocimiento que se tuvo de la reunión privada entre Carolina H. y el abogado de Marcet, a raíz de la difusión de esa noticia, el grupo político de la escribana Carolina H., que es del Partido Colorado, que es un partido socio menor del gobierno de coalición, le quita el respaldo político. Esa reunión hace ruido, llama la atención y le quita el respaldo. Y al quitarle el respaldo,
la funcionaria se ve obligada a renunciar. ¿Mm? O sea, hasta ese momento, la única, digamos, responsable política que había, la única responsabilidad política hasta ese momento había recaído sobre los hombros de Carolina H., al punto de que tuvo que renunciar porque se entendió, el Partido Colorado, su partido así lo entendió, que esa reunión, en fin, había tenido alguna incidencia en el otorgamiento del pasaporte. Había sido una gestión, digamos, política de alto nivel o profesional de alto nivel que fue decisiva para el otorgamiento, para la rapidez del otorgamiento. Comienza la investigación judicial y en el curso de la misma, asesorada por el ex fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, un hombre muy vinculado a la izquierda, al Frente Amplio, asesorada por él, presenta esa grabación. Y en esa grabación sale a luz una serie de, una conversación privada entre dos funcionarios que habían desarrollado una relación de confianza, se supone. Bueno, el canciller Bustillo hace algunos comentarios en esa conversación acerca de lo que era conveniente hacer en ese momento, porque el tema era un escándalo político y había que ajustar, digamos, la comunicación oficial de esto respecto hacia la opinión pública y hacia la justicia. Había algunos chats, algunas conversaciones donde se alertaba de los antecedentes de Barset, en fin. Bueno, ahí se pone en marcha un proceso en el cual el gobierno busca unificar la comunicación, el mensaje, haciendo énfasis en que ese pasaporte se había otorgado en forma legal y que no se había incurrido en ningún tipo de delito ni falta, etcétera. Pero esa conversación de tono personal y de tono casi diríamos amistoso revela, digamos, conflictos dentro del gobierno. O sea, el canciller Bustillo digamos, enjuicia o hace comentarios muy críticos respecto de la actuación del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, incluso utiliza adjetivos, o en una conversación personal, ¿no? En fin, que había sido un tarado por lo que había hecho, etcétera, etcétera. Trata de quitarle perfil a una investigación interna dentro de la propia Cancillería que se había iniciado para deslindar responsabilidades. Se involucra también a un asesor del presidente, al señor Roberto Lafluf, asesor de comunicación, y bueno, cuando todo esto estalla, el presidente Lacalle estaba en viaje oficial a los Estados Unidos, donde había tenido una reunión programada con el presidente Biden, y cuando regresa al Uruguay, en medio de ese verdadero escándalo, de esa crisis política, digamos, impulsa la renuncia de, el canciller Bustillo, que ya había renunciado, cuando se tomó estado público a la conversación, renunció inmediatamente. Luego renuncian el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, un hombre muy vinculado políticamente al presidente Lacalle Pou. Renuncia el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, del Partido Colorado, y renuncia también Roberto Lafluf, del asesor personal de marketing, de comunicación política del presidente Lacalle. De modo que esta es una explicación un poco larga, con muchos matices judiciales, políticos, de comunicación, pero he tratado de ser lo más ajustado posible a los hechos para que, digamos, se tenga la verdadera dimensión del problema, que claramente ha arrojado sombras, dudas sobre el proceder de los funcionarios, en virtud de la celeridad que tuvo el proceso, de la intervención de terceros, abogados que influyeron en el trámite, en fin, una serie de episodios que, claro, cuando trascienden al exterior, el titular es escándalo en Uruguay por otorgamiento de un pasaporte a un narcotraficante. Pero si uno no conoce, digamos, el detalle periodístico, informativo, quizás pueda, digamos, entender que realmente el propio gobierno como tal está involucrado en una maniobra vinculada al narcotráfico, de colaboración con el narcotráfico. No, sin dudas, Graciano, por es muy eso... lejos de la verdad. Por eso nos comunicamos contigo para tener la información completa, porque, bueno, siempre en los medios trasciende algún titular que, para quien no profundiza, justamente lleva a eso que vos mencionás.
Para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo, Diego, ¿tenías alguna pregunta para...? Sí, más que nada, ¿cómo había sido la reacción de la misma coalición de gobierno? Yo escuché, la única declaración que pude escuchar fue la de Guido Manini Ríos, que fue bastante dura, bastante fuerte, digo. Quería saber cómo había sido en general la reacción. Así es, Diego, correcto, sí. Bueno, tenemos que tener presente que estamos entrando en un año preelectoral, o sea, este es un año preelectoral, el año que viene ya es año de elecciones, en junio elecciones internas de los partidos, en octubre primera vuelta y en noviembre segunda vuelta. Efectivamente, el senador Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del ejército, general del ejército, tuvo antes del regreso del presidente Lacalle al país, tuvo, como tú decías, Diego, una actitud de crítica, de tomar distancia, diría yo, de la gestión de este tema y de la propia conducción del presidente Lacalle. Una vez que el presidente Lacalle regresa al país, tiene una conversación en la residencia presidencial con todos los líderes políticos de los partidos de la coalición, y luego de esa reunión, yo diría que el tono de las visiones críticas bajaron, porque además lo que sí descomprimió la situación, claramente Diego descomprimió la situación, fue la renuncia masiva, podríamos decir, de todos los funcionarios involucrados. O sea que ese elemento claramente le quitó presión al tema. Si eso no hubiera ocurrido, yo creo que efectivamente dentro de la coalición hubiera seguido un ambiente, digamos, enrarecido. Pero en la medida en que esos funcionarios, que además estaban muy ligados a la calle, al punto de que se deshace de su asesor de comunicación, le quitó presión dentro del gobierno de coalición. Pero es pertinente la pregunta. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos gustaría charlar muchísimo más con vos, Graciano, pero bueno, será hasta la próxima oportunidad y te agradecemos mucho por la entrevista. Un segundo nomás, para hacer referencia, por lo menos quizás podamos profundizar en otro momento, el fallecimiento en las últimas horas del ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía en 2 oportunidades, Danilo Astori, un hombre fundamental para el acceso al poder del Frente Amplio en Uruguay en el año 2004, un hombre que desde posiciones políticas y económicas muy radicales, vinculadas al marxismo, hizo una evolución hacia posiciones más, digamos, pro mercado, pro socialdemocracia, un hombre que desde la gestión del Ministerio de Economía trajo tranquilidad a los inversionistas, a los mercados financieros, y fue una pieza muy importante. Hoy toda la prensa, las redes sociales están llenas de reconocimiento de partidarios de Astori, incluso de adversarios políticos, están llenas de reconocimiento hacia el papel que tuvo en la política uruguaya en los últimos 15 años el senador Danilo Astori, un hombre que vino de la academia, había sido profesor universitario, decano de Ciencias Económicas, pero se instaló en el mundo de la política, en el mundo de la izquierda, y fue un factor fundamental para que sectores de clase media, por lo general reacios a votar a la izquierda, finalmente se acercaran luego de la crisis del 2002 y le dieron la victoria en la elección del 2004. Una figura importante, una figura que entra en la historia del Uruguay, con luces y sombras, como todos los políticos naturalmente, pero que sale, digamos, sin ningún tipo de sospecha de alguna actividad que estuviera reñido con lo que debe ser la ética en la función pública. Un reconocimiento entonces del Uruguay entero a esta figura política que falleció en las últimas horas a los 83 años de edad. El reconocimiento también desde Argentina, Graciano, para Danilo. Muchas gracias por la entrevista, nos estamos quedando sin conectividad, así que aprovechamos para saludarte. Un saludo y un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias, Graciano. Bueno, pasaba Graciano Pascal, periodista desde Uruguay, con toda la información, ¿no? De este escándalo. Bien detallado, ¿no? Todos los involucrados, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que era legal, lo que era ilegal, las conversaciones, bueno. Una crisis política importante para la calle Pou. Tengo algunos mensajitos y ya nos vamos a la música, porque ya nos pasamos un poquito de horario. Nos escribía sobre la inteligencia artificial más temprano a Adriana, que nos dijo buenos días equipo, habló de mi look, bueno, muchas gracias, y dijo que en la última canción de los Beatles lo que hicieron es limpiar el piano de la voz de John Lennon. Bien. Gracias Adri, que nos manda ese dato. Aclaró el dato. Nos escribía también Ana Laura, que dice, antes una imagen valía más que 1000 palabras, ahora la imagen no es fiable y las palabras tendenciosas. Qué difícil es formar criterio propio. Muy buena reflexión, muy acertada. Sí, Ana Laura.
Y también nos escribía Jorgelina que decía, bueno, algunas cosas respecto de lo que sería mañana el debate presidencial, ¿no? Se viene el último debate. Si es que hay. Si es que hay, porque no se sabe qué va a ser el candidato No de La se Libertad sabe. Avanza, que justamente quiere cambiar las reglas, quiere poder leer. Y justo en el único Pero- debate que habían incluido la política exterior. Bueno, pero lo más probable es que no haya debate, pero que sí vaya uno de los candidatos y que sea una exposición, ¿no? Pero No, sería interesante. ojalá que igual. haya debate. Ojalá que haya Yo debate, ojalá que haya debate. voto siempre por el Sí. debate. Pero sobre todo a un día, cuando ya se habían aceptado las reglas. a un día, Exactamente. me parece que es una excusa para no ir. Sí, sí, eso está clarísimo. Pero además, en el único de los 3 debates que se incluye, el eje de relaciones de Argentina con sí. el mundo, por supuesto central para nosotros, ojalá que el debate se dé. Nos vamos rapidito a la música. Un estreno de los últimos días de Los Amigos de No Te Va a Gustar, una de mis bandas favoritas, primero, y además amigos uruguayos, que junto con Leiva cantan Lo Siento. Yo les diría a la calle Pou, hermano, lo siento. Hace demasiado tiempo no siento mente ni cuerpo, buscándote en tantos cielos, a veces rogando al viento que traiga de vuelta al puerto la balsa en la que te fuiste. No creo ser el que dicen, no quise hacer lo que hice, solo buscaba ser libre y no te pude seguir. Lo siento. No hice caso a lo que me advertían, me encantabas peligrosa. Preferí enfrentarme a la marea y no aprender a nadar. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir. Lo siento. Me viste salir del caos y nos metimos al fango. Me devolviste a la vida y yo rompí lo más sagrado. Ya no intento justificarme, solo quiero ser honesto. En todo momento quise volver los días a cero. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir. Lo siento. No hice caso a lo que me advertían, me encantabas peligrosa. Preferí enfrentarme a la marea y no aprender a nadar. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir. Lo siento. Esto es todo lo que puedo hacer, no dejarlo escapar. Hay pocas cosas que hoy pueda decir que tú no sepas ya. No hice caso a lo que me advertían, me encantabas peligrosa. Preferí enfrentarme a la marea y no aprender a nadar. Solo buscaba ser libre y no te pude seguir. Lo siento. No te pude seguir, lo siento. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Vorterix MDQ. Punto Living, el mejor sillón. Punto Living, calidad y confort. En Punto Living te brindamos la mejor atención. Calidad asegurada en Punto Living. En Mar del Plata.
Plata, San Lorenzo 3450 y Ayacucho esquina Jara. Punto Living, el mejor sillón. El día que me quieras, las rubias de New York se irán cuesta abajo por el caminito hacia el sur. Uno gira y por esas cosas de la nostalgia, uno siempre piensa en volver. Malena y Grisel quedaron a media luz y a través del naranjo en flor se ven sombras nada más.